Buenos días, que el Señor les bendiga, hermanos. Mi nombre es Edgardo López. Hoy, domingo 26 de abril, tengo el placer de traerle el sermón en la mañana de hoy. Quiero mandar un saludo a toda la iglesia del Maná de la Esperanza. Quiero que sepan, hermanos, que siempre están en mis oraciones y sigamos estimulándonos los unos con los otros. En la mañana de hoy, el sermón se titula, hermanos, Todo pago. El texto de nuestro sermón lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 12, versículo del 22 al 31. Acompáñenme a leer el texto. Lucas capítulo 12, versículo 22 al 31. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen dispensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por las demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchos de nosotros, hermanos, hemos recibido esos boletos de pasadías o invitaciones a restaurantes que dicen todo pago. Y qué bien nos sentimos porque sabemos que no tenemos que llevar dinero, no tenemos que preocuparnos por esa parte, solamente tenemos que ir a comer o a disfrutar, ya que tenemos un boleto que dice todo pago, o en algunos casos dice todo incluido. Asimismo, hermanos, en la vida el Señor se ha encargado de que sus hijos tengan paz y tranquilidad en cuanto a ciertas cosas materiales, para que esto no nos robe la paciencia, para que no perdamos nuestra fuerza ni nuestros pensamientos pensando en cosas vanas en las cuales el Señor ya se ha ocupado y se ha encargado. El Señor, sin embargo, quiere que nos preocupemos de cosas más importantes, que son las cosas espirituales de nuestra alma. Como primer punto, hermanos, tenemos cosas vitales. El primer versículo de nuestro texto dice: Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. De una vez lo que viene a nuestra mente es la palabra afán. ¿Qué es el afán? En otras Biblias podemos encontrar la palabra ansiedad o preocupación. Voy a leerles, voy a leerles rápidamente, hermanos, lo que significa la palabra ansiedad. De acuerdo al diccionario, dice, es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Ahora voy a leerles la definición de preocupación. Dice que preocupación es un estado de intranquilidad, inquietud o temor producido ante una situación difícil. Entonces, hermanos, el afán no es más que inseguridad, es un estado de intranquilidad y es un temor producido ante una situación difícil. Pero ¿por qué nos afanamos, hermanos? El ser humano no se afana por cualquier cosa. El ser humano se afana por cosas que para él son vitales. Vital quiere decir de vida o muerte, que es bien importante en su vida. Y nuestro primer punto se llama cosas vitales. Sin embargo, hermanos, quiero decirles que las cosas que para el mundo son vitales no son vitales para el cristiano. Y hay cosas que son vitales para el cristiano, pero no son vitales para el mundo. En Lucas capítulo 12, el versículo 15 nos da una respuesta de lo que puede ser vital para el mundo. Aquí tenemos a Jesús hablando acerca de la parábola del rico insensato.
Y el versículo 15 del capítulo 12 de Lucas dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, para el mundo, las cosas vitales son los bienes materiales. Las cosas vitales pueden ser para ellos propiedades, tener un buen trabajo, tener 2 casas, una de playa, una en la ciudad, tener 2 carros, una camioneta, un sedán. Son cosas vitales para el mundo. Sin embargo, para el Hijo de Dios hay otras cosas que son vitales. Acompáñenme a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. La palabra de Dios dice así, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Esto es una buena respuesta a nuestra pregunta. ¿Qué debe ser vital para el cristiano? Parece ser que la Biblia nos dice que lo que debe ser vital para el cristiano no tiene nada que ver con cosas tangibles, cosas que se pueden tocar, sino cosas del alma y espiritual. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ahora yo les quiero hacer una pregunta, hermanos. Ustedes me pueden decir, bueno, el Señor no está diciendo que no nos preocupamos por qué comer ni por qué vestiremos. Sin embargo, la ciencia, que no va en contra de la palabra de Dios, la ciencia nos dice que si no comemos podemos perecernos, podemos morir. Y en este sentido, hermanos, sí es vital el alimento. Sin embargo, el Señor nos dice que no nos debemos preocupar. Pero ¿por qué no nos debemos preocupar por estas cosas? El versículo 24 de nuestro texto dice, considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Hermanos, la respuesta por la que no nos debemos preocupar por esto es porque Dios es el que nos sostiene. Este es nuestro segundo punto, hermanos. Dios es el que nos sostiene. Por lo tanto, los alimentos o las cosas de este mundo materiales no deben de ser motivo de preocupación para el cristiano. Podemos descansar en que el Señor ya ha provisto todo eso para nosotros, para que nuestra mente y nuestro pensamiento no se ocupen en esas cosas. Hay un pensamiento, hermanos, que el mundo cree, muy popular y muy famoso. Mucha gente piensa, e inclusive cristianos piensan, que el Señor creó al mundo y luego de su creación se desentendió. El Señor está en su trono, sin embargo, dejó a la tierra ahí, con las leyes naturales, cada uno defiéndase como pueda. Este pensamiento cree que el Señor creó todas estas cosas, pero sin embargo no las sostiene, no ve por ellas. Sin embargo, esto va contrario a lo que nos dice la Biblia. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Vamos a leerlo del capítulo 16 para tener un mejor entendimiento. La palabra de Dios dice así, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. El Señor, hermanos, no es un Padre alcahuete que creó y se desentendió de su creación, se desentendió del mundo. No, hermanos, aquel que nos creó, aquel que creó todo, es el mismo que sostiene todas las cosas, y todas las cosas subsisten por medio de Él. Por eso el cristiano puede estar en paz, puede sentirse seguro que en cuanto a estas cosas materiales, en cuanto a la comida, en cuanto al vestido, el Señor ya lo ha pagado todo.
no debe de ser motivo de preocupación para nosotros. La parte B de nuestro versículo 24 dice: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Este es un versículo, hermanos. Esta es una parte de nuestro versículo que me llama mucho la atención. ¿Cuál es nuestro verdadero valor? Hermanos, si el Señor alimenta a las aves, los cuervos, que no tienen granero, que no tienen dónde reposar, ¿cuánto más a sus hijos? Hermano, la palabra de Dios dice en Génesis 1, 27, si me acompañan, Génesis capítulo 1, 27. La palabra de Dios dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hay muchas personas que creen que el ser humano es un animal racional, y eso es lo único que nos distingue de los animales o de cualquier otra creación del Señor. Sin embargo, la Biblia nos dice que a ninguna otra creación se le dio su imagen, solamente al hombre. Hermanos, tenemos un valor en nosotros, pero el valor no viene de porque nosotros en sí seamos valiosos, porque tengamos algo digno, sino que nuestro valor viene de que tenemos su imagen, de que Él puso su imagen en nosotros, y porque somos representación suya, si somos sus hijos, creación de Él, podemos estar seguros que aquel Padre que alimenta a los cuervos va a alimentar de seguramente a sus hijos, que tienen su imagen y que somos el reflejo de Él en este mundo. Podemos descansar en eso. Sigamos con nuestro texto en el versículo 25 y 26. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Hermanos, esto nos lleva a nuestro tercer punto, el cual dice que no hay beneficio alguno en preocuparse. ¿Cuál es el beneficio? Cada cosa que nosotros hacemos, hermanos, es por algún beneficio. Aquel que está estudiando una carrera universitaria lo está haciendo porque quiere tener el beneficio de tener un trabajo, quiere tener el beneficio de poder ganar dinero, de poder comprar una casa, etc. Todo lo que hacemos, hermanos, es por un beneficio. Aquel que trabaja, el beneficio es el dinero que le sirve para comprar alimentos, que le sirve para comprar bienes. Pero ¿cuál es el beneficio de afanarse, hermanos? ¿Habrá algún beneficio en tener un estado de intranquilidad, en tener esa inseguridad, en tener temor por las situaciones difíciles? Aquí el Señor nos está diciendo, hermanos, que seguramente no hay ningún beneficio en eso. ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? El Señor lo pone como: ¿por qué te afanas tanto? Si te afanas, ni siquiera vas a poder aumentar tu estatura. Sin embargo, el versículo 26 es el que me llama la atención. Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Hermanos, para el Señor, el que aumentemos nuestra estatura es algo simple. Y Él dice que afanarnos por nuestra comida o el vestido pareciera ser que fuera más difícil conseguir esas cosas. Pues Él dice: pues si no podéis ni aun por lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Sin embargo, muchos de nosotros pensamos que si hay algo que tenemos seguro, es la comida, el vestido, el techo. ¿Por qué nos sentimos así, hermanos? ¿Por qué tenemos esa seguridad falsa en otras cosas y no en Dios? Pensamos: no, porque yo soy jefe de tal departamento, yo tengo la comida segura. Pensamos: porque yo tengo más de 5 años en esta empresa, yo tengo la comida segura. Pensamos: porque yo tengo talento en hacer cierta manualidad, en cierto trabajo independiente, yo tengo la comida segura. Sin embargo, no pensamos que todas esas cosas, hermanos, están fuera de nuestro control. Nosotros creemos
que tenemos control de algo. Sin embargo, ningún momento en nuestra vida, hermanos, hemos tenido control de algo. El control siempre lo ha tenido el Señor. Así como no tuvimos control de nacer, porque nadie decidió si iba a nacer o no. Simplemente nacimos, ¿verdad? No tuvimos control de eso. Asimismo, tampoco vamos a tener control al final de nuestra vida. El Señor decide cuándo será nuestro último día aquí, hermanos. Entonces, en nuestra vida, hermanos, nunca hemos tenido control de nada. Quitémonos esa falsa confianza que tenemos en nosotros. El control siempre lo ha tenido el Señor. Y si podemos realizar un trabajo es porque su gracia y su misericordia nos ha capacitado para eso. Y gracias a eso, hermanos, entonces Él nos provee con dinero para poder comprar los alimentos. Él es el que provee. Él es el que sustenta a los animales y el que nos sustenta a nosotros. No creamos, hermanos, que tenemos sustento de una u otra clase por nuestro trabajo o por nuestras propias habilidades, hermanos. Es el Señor que nos sustenta y el Señor es el que provee y el que nos ayuda, nos enseña cada cosa que sabemos, hermanos. Versículo 27. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, estos versículos nos hablan claramente de la providencia de Dios. Una definición básica acerca de qué es la providencia de Dios es el cuidado del mundo y de los hombres que el Señor tiene para con sus hijos, los creyentes. La palabra providencia, hermanos, si hay una palabra que se le asemeja, es la palabra provisión. La palabra providencia quiere decir que Dios mira de antemano. El Señor, hermanos, está con nosotros. El Señor es por nosotros. Él provee todo. Él mira de antemano nuestras necesidades y Él sabe de qué tenemos necesidad y luego provee para sus hijos. Acompáñenme a Deuteronomios capítulo 29, versículo 5. Deuteronomios capítulo 29, versículo 5. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Hermanos, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, lo llevó al desierto. Y el Señor quiso eso, hermanos, para transformar y probar a la nación. Sin embargo, no los dejó ahí, defiéndanse como pueda cada uno, sino que Él proveyó. Esos 40 años los proveyó de alimentos, los proveyó de maná. Ellos nunca tuvieron necesidad de enmendar sus vestidos y sus calzados nunca se gastaron. Hermano, qué tremenda es la providencia del Señor, qué tremenda es el cuidado que el Señor tiene para con sus hijos. Debe de ser motivo de gloria y honra de nuestra parte hacia el Creador. Hermanos, y a diferencia de como mucha gente piensa que en nuestra vida el desierto, las situaciones difíciles pueden venir por el enemigo o pueden venir por un pecado u otro o por Satanás. Muchas veces, hermanos, el desierto viene o las pruebas vienen de parte del mismo Dios que nos quiere transformar a la imagen de su Hijo Jesús. Este periodo que vivió Israel en el desierto de 40 años sirvió para transformar sus mentes y sus pensamientos, cómo ellos pensaban de ese Dios. Cada vez que estemos en ese desierto, hermanos, podemos estar seguros que el Señor está con nosotros. El Señor está trabajando en nuestra vida y nos está transformando a la imagen de su Hijo. Y también podemos estar seguros que en medio de ese desierto el Señor va a proveer porque Él es fiel. Él es fiel y Él va a cumplir su palabra. Hermanos, estamos viviendo un desierto hoy en día. Muchos estamos viviendo un desierto.
en la situación que no es desconocida para nadie. En esta situación del coronavirus donde muchos han dejado de trabajar, muchos han dejado de poder tener un ingreso, algunos lamentablemente han sido botados de su trabajo, otros están pensando cómo hacer con el alimento, están pensando cómo hacer con los gastos, las deudas, la luz, el agua, todas esas necesidades básicas que el Señor sabe que tenemos necesidad. Esos hermanos pueden estar seguros y los animo a que descansen en esta palabra de que el Señor ha pagado por todo eso. Esas cosas materiales el Señor ya las ha provisto. En su providencia Él vio de antemano y Él sabe nuestra necesidad. Y podemos descansar y podemos estar seguros de que Él va a proveer, no ocupando nuestra fuerza, ni nuestra mente, ni nuestro pensamiento en esas cosas, porque nada vamos a lograr haciendo eso. Hermanos, el versículo, la parte B del versículo 28 dice: ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, nuestras preocupaciones excesivas se deben a una fe débil o pobre. Cada vez que estamos en ese momento de inseguridad, cada vez que estamos en esos momentos de intranquilidad, que tenemos temor por una situación difícil, hermanos, lamentablemente es porque tenemos una fe débil o una fe pobre. No lo digo yo, hermanos, lo dice el Señor. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, vayamos a Dios en oración, pidámosles a Dios que nos dé fe en esos momentos. Sabemos que la fe es un don de Dios. Nosotros no podemos producir la fe, sin embargo podemos ejercitarla. En estos momentos difíciles, hermanos, la mejor manera de ejercitar nuestra fe es recordando las promesas del Señor. Estudiemos su palabra, veamos lo que Él ya ha hecho a través de la historia, cómo Él ha sostenido a su pueblo, cómo Él ha sostenido a sus hijos. Y créanme, hermanos, que vamos a agarrar fuerzas y vamos a agarrar esperanza de su palabra. Versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, como último punto, tenemos dónde tienen que estar nuestros pensamientos y corazón. Nuestro pensamiento y corazón no puede estar en esas cosas materiales, ni en esas preocupaciones del mundo, de qué vamos a comer ni qué vamos a beber. Ya hemos visto que el Señor se encarga de esas cosas. Sin embargo, ¿dónde tiene que estar nuestro pensamiento y corazón? El versículo 29 dice: vosotros no os preocupéis. El Señor nos está diciendo nuevamente: no se preocupen por estos, porque por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Nuevamente el Señor recuerda que estos deben de ser afanes y preocupaciones para aquellos que no le conocen, pero nosotros que le conocemos podemos descansar en su providencia, en que el Señor provee a sus hijos. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Como ya hemos visto, Él ve de antemano. Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Y si alimenta a los animales, hermanos, y cuida a los animales, ¿cuánto más va a cuidar a nosotros que tenemos su imagen en Él? Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El Hijo de Dios, hermanos, tiene que pensar y tiene que estar preocupado en el reino de Dios. ¿Cómo debemos de pensar y de estar preocupados? ¿Cómo podemos extender ese reino? ¿Cómo podemos colaborar para ese reino? ¿Cómo podemos llevar su evangelio? ¿Cómo podemos en cada acción que hacemos darle más gloria a Él? Cada vez que tengamos una decisión, hermanos, difícil, ¿de verdad estamos pensando en tomar la decisión que más le da gloria a Dios? ¿O estamos solamente pensando en aquella decisión que nos da más beneficio a nosotros? Hermanos, cuidado, no caigamos
no caigamos en pensar como el mundo. Entonces, hermanos, como cristianos, nuestros pensamientos y nuestro corazón deben de estar preocupados en los asuntos del alma, no en las cosas materiales. Y para terminar, hermanos, quiero instarles a que sigamos estudiando su palabra, sigamos aprovechando nuestro tiempo en estas situaciones, en este tiempo de cuarentena. Nuevamente le envío saludos a toda la iglesia Hermaná de la Esperanza y a la iglesia Veriana. Saludo a todos los que se conectaron en la mañana del domingo de hoy. Y para terminar vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú te has encargado de tener todo pago en cuanto a las cosas materiales, Señor, en este mundo. Te has encargado, Señor, de proveer todo para que no nos preocupemos ni pasemos tiempo pensando en estas cosas, sino que dediquemos toda nuestra fuerza y nuestros pensamientos en tu reino y en las cosas de nuestras almas, Señor, que es lo que verdaderamente importa y son las cosas vitales, pues sabemos que somos extranjeros en este mundo, sabemos que este mundo es pasajero, Señor. Ayúdanos a tener nuestra mirada, nuestros ojos puestas en las cosas eternas y no en las cosas que perecen, no en las cosas terrenales, Señor. Oh mi Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aplicarla a cada una de nuestras vidas, Señor, sabiendo, Padre, que tenemos un Dios y un Padre perfecto, un Padre amoroso, un Padre que provee y se encarga de cada cosa que tenemos necesidad. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu provisión cada día para con cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a ejercitar nuestra fe, meditando en tu palabra, en tus promesas, para no caer en el pecado, Señor, de afanarnos, ni preocuparnos, ni entrar en ese estado de intranquilidad, no importa cuál sea la situación. Porque te conocemos, Señor, conocemos que eres fiel y que vas a proveer, Señor, todas nuestras necesidades en este mundo. Gracias, Jesús, por esa cruz. Gracias por la salvación que es por medio de Cristo. Gracias, mi Dios. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por tu amor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.